Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos una persona a la cual quiero mucho y admiro, una profesional de los medios reconocida como la voz más saludable de México y que tiene una gran intervención en diversos medios, televisión, radio y demás. Pero bueno, yo me tardaría con los halagos hacia mi querida Ethel Soriano, pero no quiero que la gente se pierda lo que tenemos que platicar. Bienvenida al podcast, Ethel. Muchísimas gracias, Agus. Para mí es un honor compartir los micrófonos y las cámaras contigo nuevamente. Ay, mira, estamos muy honrados de que estés con nosotros en el podcast y como hacemos en el podcast de Cinequiatría, es hablar acerca de salud mental y encontrar en el cine un buen motivo para poder ejemplificar y hablar de temas de salud. ¿Y quién mejor que tú, que está relacionada con estos temas? Pasó octubre, está noviembre encima y toda la sensibilidad para hablar de una condición como es el cáncer. Y yo te agradezco la recomendación porque esta vez vamos a analizar de la película Ya te extraño a una de las protagonistas que es Milly. Y antes de comenzar con el análisis, querida Ethel, ¿qué es para ti la película Ya te extraño? Fíjate que fue una película que me tocó el corazón porque obviamente tiene cáncer de mama, yo lo viví, y entonces me reflejo mucho en las actitudes que Milly tuvo. Me hubiera encantado, sinceramente, tener una amiga tan cercana como es la otra chica que no recuerdo. Como Jess, que bueno, es esa gran actriz. Sí tuve amigas que estuvieron conmigo cercanas, pero no tan allegadas, donde sí es, creo que fundamental estas redes de apoyo que nos hacen pasar esos tragos amargos de una forma más llevadera. En este caso, Milly fallece, pero, no sé si ya estoy diciendo el Mira, final. yo creo que sabemos y vemos venir y creo que es importante que menciones porque la película justo va de hablar de los diversos tiempos y momentos que una persona con un diagnóstico como el que recibe Milly, y quiero reconocer y agradecerte que nos abras tu corazón a tu experiencia personal. Ethel, en verdad es muy valioso para nosotros porque pues tú lo viviste y sabes cómo esta condición es pasar por varias etapas, ¿no? Hay un área de la salud que se conoce como psicooncología, que estudia las emociones, las conductas, los pensamientos de quien en algún momento de la vida desarrolla cáncer, su familia, el equipo médico y más. Pero creo que es muy importante mencionar que esa parte final de la vida a la cual vamos a llegar todos, en el cáncer particularmente, puede encontrarse ayuda, se puede buscar qué hacer por las personas y ya iremos tú y yo poco a poco desmenuzando a Milly, pero efectivamente la película va de dos grandes amigas. Yo también me conmoví, yo también me pregunté si a veces por el trabajo, la vida y más, se nos van olvidando esos grandes amigos que conocemos en el manejo del cáncer como el apoyo psicosocial. Y qué bueno que lo mencionas, porque esta película va de dos grandes amigas que a lo largo de su vida, todo inicia en el trabajo de parto de Jess, donde a la persona a la cual pide su presencia, ya nos enteraremos qué ocurre para que esa situación no hubiera estado Milly desde el principio ahí con ella, pero en medio de este dolor de la experiencia del parto, es que llega esta gran amiga. Pero yo quería preguntarte, querida Ethel, esa parte del diagnóstico, esa parte donde tu médico lo observas con un semblante diferente, con una cara distinta. Quizás se le habrá pasado, como en la película nos hacen saber, como a muchas mujeres o a muchos hombres se nos puede pasar, hacernos revisiones periódicas, ¿no? Y resulta que por el trabajo y otros argumentos que Milly comparte, es que había demorado hacerse la evaluación. ¿Qué te parece esa primera interacción con el médico, querida Ethel? Fíjate que me llamó mucho la atención que Milly llega con una gran tranquilidad de vengo a hacerme a mis resultados y entonces a mis resultados de rutina, que bueno, ya lo logró hacer y ahora esperaba
una respuesta de no, todo está perfecto, tendrás cualquier cosa, pero nadie se espera una noticia como es, tenemos que hablar y los resultados no son como yo esperaba. El médico le dice eso y entonces Milly se sorprende y cambia en ese momento, y eso es bien importante, Agus, en ese momento cambia su destino. En un segundo, ¿cómo puede cambiar todo? A veces no valoramos esos puntos de inflexión donde lo que pensamos que teníamos en la vida destinado, ¿no? Todos los sueños, todas las cosas que imaginamos para un futuro, de un momento a otro cambian. Y eso es lo que creo que pasó con Milly, que pues se derrumba, pero al mismo tiempo no sabe cómo manejarlo y como mencionas, desde el parto, tener a alguien tan cercano como puede ser Jess, como esa unión desde estoy embarazada y como le dice al novio en ese momento y deciden casarse y cómo cambia todo para empezar una familia. Y va todo a la familia cuando empieza este momento que cambia su destino. Claro, lo describes perfecto, porque es ahí donde hasta entonces uno no repara en que la vida es aquí y ahora, que es Así el es. momento presente, ¿no? Se nos olvida, Agus, se nos olvida que estamos hoy aquí, que es un gran presente, justamente es un regalo que tenemos el hoy. Pues ayer ya no está, mañana no sabemos, pero siempre se nos olvida el hoy, el momento, y pensamos que tenemos la vida comprada. Y hasta hablas de cuando yo sea viejita, cuando mis nietos, cuando, ¿no? O sea, siempre hablas de un futuro a largo plazo y en muchos casos no se logra, ¿no? Y eso, si puedo decirlo, querido Agus, es algo que a mí la vida me enseñó un poco fuerte, ¿no? En un golpe fuerte. No, yo te lo agradezco que nos lo compartas y te decía hace un momento que nos abras tu corazón porque la mayoría de las personas cuando entramos en esa parte del mundo del cáncer, por llamarlo de alguna manera, entramos a un idioma diferente, entramos a experiencias distintas, Sí, desde el diagnóstico, desde la palabra, ¿no, querida Ethel? Desde la palabra, el sí, impacto que tiene por cómo históricamente esta enfermedad ha llegado a la humanidad, cómo la esperanza era tan corta que uno la asocia inevitablemente a un deceso, a un destino final, algo fatal, cuando hoy sabemos que los diferentes tratamientos, intervenciones y más pueden hacer, y de hecho se está volviendo el cáncer en algunos ámbitos, en algunos tipos, un padecimiento crónico. Pero me gustó mucho lo que mencionaste porque a mí también me impactó en Milly, cómo siendo esta mujer alegre, bromista, era sí. muy extrovertida y empieza a partir de que recibe el diagnóstico, que va sola a la consulta, la vemos callada, sin interactuar, sin hablar, alejada, empieza a distanciarse de la familia, empiezan como a darse cuenta que algo ocurre, que algo le está pasando. Y esa primera etapa tan importante que en ámbito de salud le llamamos afrontamiento. Sí, Hace mucho tiempo se describieron como diferentes estilos. El espíritu de lucha se llegó a mencionar, ya sabes, la negación, la visión fatalista, pero se dieron cuenta conforme el tiempo fue investigando y los expertos en área de salud mental, psicología y cáncer dijeron, no hay manera de encasillar una sola respuesta. Parece que hay dos grandes tendencias de acción. O te acercas a tratarte y buscar de manera optimista, adaptarte lo mejor posible, o te vas un poco a la otra tendencia. Querida Ethel, en tu experiencia fue difícil el tener esa claridad, porque en la película nos lo muestran, hay silencio, hay mucha introspección, hay mucho pensar qué va a pasar. No ha pasado, no ha sí. ocurrido, pero la cabeza se va a lo que nos decías hace un momento, hacia el futuro. Fíjate que sí, yo creo que todas esas etapas, no sé si ahora se les dice de la misma forma en salud mental, todas las etapas del duelo, desde la negación, ¿no? Desde el coraje, el enojo, hasta la aceptación y todos los pasos que hay cuando tienes estas noticias, ¿no? Este duelo, porque de alguna forma, pues yo perdí mi salud, Agus, y esto es Claro. algo importante. Sí fue, ¿sabes cuál fue mi peor temor?
el dejar a mis hijas abandonadas. O sea, yo sé que suena un poco rudo, pero sí en esta introspección y en estas etapas me daba más que pensar en mí, pensaba en mis hijas en específico. Yo soy una mujer divorciada que pues me dejaron con la responsabilidad de mantener y cuidar hasta económica y moralmente a tres niñas. El cáncer que yo padecí fue hace, ya cumplo el mes que entra 13 años. Entonces fue una época bien complicada, pero sabiendo que no tenía el apoyo de nadie, ni del exmarido, ni económico, ni nada, qué hacer con mis hijas, ¿no? Y eso es lo que más me dolía. Entonces, en ese momento de introspección, pero fue muy rápido para mí porque tenía que ser así, fue al otro día de mi diagnóstico, al ver a mi hija aferrada a mí, a la chiquita, cuando ya llegó a casa, porque estuve un día, cuando tengo el diagnóstico, me hacen la biopsia, ya me querían hacer la cirugía, que eso es bien importante también comentarlo, como que había prisa, ¿no? Prisa de todo, de los médicos, que eso también es bien complicado. Cuando me dijeron, a ver, respira, absorbe lo que estás viviendo, un poco lo que pasó con Mili, cuando está ella ensimismada, y después ya me tranquilizo, llego a casa al siguiente día con mi hija aferrada a mí y digo, es que esto no me puede hundir, o sea, tengo que ser el ejemplo de ella, como siempre lo he sido. Entonces decidí cambiar mi actitud a partir de ahí y fue una actitud como más positiva, más de esto vamos a salir fortalecidas, vamos a hacer un libro, vamos a hacer todo. Ojo, eso no significa que a solas me derrumbara, ¿no? Por momentos. Claro, qué gran lección, querida Ethel, porque efectivamente tener a las hijas, la película nos muestra, son pequeñitos los hijos, pero no importa la edad. Cuando son Sí. una responsabilidad para nosotros, cuando Uh, todavía están en formación, cuando sabes que no tienen los recursos, no es que no le hagamos falta a los hijos durante toda la vida, como nuestros padres siempre van a estar ahí a nuestro lado el tiempo que estén, pero esa parte que estás mencionando, que lo vemos en la película como el impacto que tiene, es, primero me dan un diagnóstico de una condición que la gente, incluyéndonos cualquiera de nosotros, lo asocia con un destino oscuro, fatal. Después nos sí, hablan de procedimientos diagnósticos, muchos de ellos dolorosos, sí, invasivos, que van a tener manejos que pueden ser tan radicales como una mastectomía unilateral o bilateral. Esto quiere decir una cirugía donde quitan una glándula mamaria o dos, o parcial, o te quitan ganglios y te hacen estudios y es como rápido, rápido, bien lo describes, porque el cáncer tiene etapas y dependiendo la etapa en que se encuentra, es el tratamiento recomendado, donde a veces es pues más doloroso el tratamiento, aunque entendemos que es sí. una forma de buscar recuperar la salud, pero se abre todo un universo de quimioterapia, radioterapia, cirugía. Ethel, ¿cómo fue todo ese proceso? Como lo vimos con Mili, como seguramente te pasó. Fíjate que cuando Milly está explicándole a los hijos a lo que Qué se va a hermoso enfrentar, está. que se me hace una belleza, Sí. cuando les dice es que aquí la quimioterapia va a atacar las células, pero también va a atacar las buenas, entonces me voy a quedar pelona y todo el tema, ¿no? Entonces es una forma hasta divertida Sí. de platicarles a lo que se va a enfrentar Mili. En mi caso también fue complicado, mis hijas ya estaban un poquito más grandes, no tanto, pero sí entendían en una edad complicada, las dos grandes, tengo tres hijas, las dos grandes eran adolescentes, la tercera pues una niña, la chiquita, y era tratar de explicar que iba a tener momentos difíciles, pero yo creo que algo que me sirvió mucho y ahora veo las fotos de hace 13 años, que mis hijas llegaban, cuando yo llegaba de las quimios, por ejemplo, o la primera vez que me rapé, mis hijas me raparon. Ok. Mis hijas jugaron conmigo, jugué con ellas en el momento de la rapada, toda mi familia, para mí fue un momento que compartí con ellos, que lo hice divertido. Mis hijas, tengo fotos muy lindas que pueden verlo en mi Instagram, que comparto, que mi hija me escribe en el coco ya rapada, después de ponerme mohawk, después de hacerme cortes simpáticos, o sea, de jugar.
con Claro. esta situación y no hacerla tan dramática, porque me tenía que rapar. ¿Cómo prefiero hacerlo? Ese es un tema de salud mental que seguramente tú manejas mejor que yo, pero me podía ir por el camino complicado de decir, voy a perder mi pelo, o mejor lo hago divertido, paso de una mejor forma, lo hago también divertido para mis hijas que no me vean, porque yo creo que mi dolor también les duele. Entonces quise ahorrarles eso, quise ahorrarles esa tristeza de verme llorar, de verme perder. Pues el cabello crece, ¿no? Y así lo estábamos considerando. E hice una gran fiesta en ese momento que tenía que perder mi cabello, lo tenía que perder. Entonces preferí que se quedaran con una imagen muy agradable. Y mi hija mayor me escribió, aparte de te amo con el moño rosa de el Ah, cáncer, me claro. escribió, acepta con simplicidad, en el coco, las cosas que la vida te trae. Ay, qué hermoso. Mi Vaya, mira, hija. qué hermosas frases, qué hermosas palabras, Ethel, porque lo que nos compartes nos habla de que no, mucho de lo que afecta el cáncer y sus tratamientos y sus consecuencias tiene que ver con la manera en que hacemos frente al mismo. ¿No? Cien por ciento. No es la experiencia, no es la vivencia como tal, porque habrá quien lo viva de otra manera, porque la película nos enseña eso que acabas de decir, me hiciste recordar la escena donde la mamá de Millie, una actriz muy Ujú. reconocida, muy famosa, de ahí de esta historia, ella la lleva con una de las mejores especialistas en pelucas del cine Sí, y hay este intercambio donde le menciona que a veces es más difícil para la familia que para la persona el proceso de estos cambios físicos que sí, van sucediendo y en la medida que los aceptamos, ¿no? Esta parte de aceptación, creo que lo estás diciendo de una manera muy sencilla, muy práctica, muy didáctica, porque la aceptación no significa que te guste lo que está pasando, ¿no? significa que lo que está pasando es lo que hay y que de la manera en que tú le hagas frente, puede influir de manera importante, ya no hablemos de sobrevida, supervivencia, no, simplemente en términos de influir en tu estado anímico, tu estado emocional. Ethel, una vez que la película va avanzando, nos van enseñando tres momentos interesantes en cuanto a la condición médica de Millie. Hay un segundo momento en donde ella, pues después de la quimioterapia, que vale la pena decir que muchos de los efectos secundarios pueden tener, y mira que yo trabajé con unas asociaciones que se dedicaban al apoyo de personas con cáncer en quimioterapia. Y ahí era muy hermoso hablar con quien tenía esta condición y explicarle que la náusea es un efecto secundario de algunos tipos y formas de quimioterapia, que la Sí, náusea podría, utilizando términos de terapia de la conducta, condicionar a que uno relacionara olores, sabores, lugares con la sensación de ellos, lo mencionan como asco, ¿no? Me dan asco las cosas. Y a veces a la familia le costaba mucho trabajo entender por qué después, si la reacción de asco y náusea es cuando la quimio está en la sangre, y ya después de ujú, que se sale la quimio, si uno piensa con lógica, la quimio genera la náusea, si no tienes quimio, ¿por qué sientes asco por el arroz? Por el ujú. perfume, ¿por qué empiezas a llegar al hospital y ya tienes arcadas? Y era muy interesante porque esto se llama náusea y vómito anticipatorio, que es un reflejo condicionado de asociación. Y muchas personas les tranquilizaba saber porque la familia se desesperaba, se presionaba, pero ¿por qué tienes asco si no tienes la quimio? No, la realidad es que puede aparecer. ¿Cómo te fue con los aspectos de la quimioterapia? La verdad, Agus, fue mucho mejor de lo que me esperaba, porque obviamente al ver películas y al ver algunos casos que tuve cercanos de hace algunos años, como mi suegra que falleció por cáncer de mama a una edad muy temprana, 45 años. Yo cuando padecí el cáncer de mama tenía 44, entonces sí era como una asociación importante Claro. y la vi sufrir muchísimo con estos ascos, con vómitos. Entonces yo traía esa asociación de que así iba a estar. La verdad me fue mucho mejor de lo esperado. Sí,
sí tenía estos asquitos y esta sensación de cansancio brutal, pero con un pastillo, o sea, realmente con una pastilla yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé pues de levantarme de la cama. Algo que sí me lamentaba y te lo tengo que confesar es por qué no tenía ganas de ir al gimnasio y decía, no tengo la fuerza. Y yo solita me lamentaba por qué cuando tenía la fuerza no lo aproveché. Ok. Cosas así. Y después, cuando fui mejorando, que ya sin pelo y demás, me atreví, ya que pasaron un poco las quimios, eh, me atreví a ir al gimnasio como para manejar, eh, pues yo creo que también salir de la cama, ¿no? Y sentirme fuerte de que podía atreverme a ir a un lugar público con solo mi paliacate y toda la gente, no te puedo decir que me veía con lástima, pero sí como con esa visión de, ay, que eres una guerrera, ¿no? Y eso yo creo que también me daba cierta fuerza y fortaleza para poder seguir Y ad- haciendo esto. Ujú. claro, y esto que hiciste de adaptarte, ¿no? Y esta parte Sí, que mencionas, qué importante para las personas que nos ven y nos escuchan sepan que la fatiga es otro efecto secundario muy difícil de sobrellevar que te impide levantarte del sillón. Y recordemos como la película nos lo mencionó, bien lo describías tú sí, al inicio del episodio, cuando le explica a sus hijos en qué consistía ese tipo de quimioterapia, pues es una especie de ejército que llega a tu cuerpo para sanarlo y va exterminando poco a poco a las células que se han formado de una manera inadecuada, que son sí, las que dan el cáncer, y entre este proceso de acabar con estas células malas, se llevan las células buenas, ¿no? Y les va explicando a ella, a tanto que el hijo de una manera agarra muy como su, jubilosa sí, quiere que le den quimioterapia, ¿no? Porque la mamá lo sí, explica de tal manera que le queda muy claro. Pero efectivamente, fatiga, pérdida de peso, caída del cabello, asociación de sabores, olores y más. sí, Y es cierto, gracias a las terapias farmacológicas que han ido evolucionando con el tiempo, hay medicamentos preventivos y abortivos. Abortivos es que te van a quitar el sí, efecto, el síntoma previo a la quimioterapia y posterior. Y en el inter de este segundo momento, donde ella sale del proceso de la quimioterapia a la cirugía, bueno, se dan escenas de mucho impacto, ¿no? Que ahí el sí. tema de la pareja, yo lo he escuchado muchas veces, tú eres una mujer que habla de estos temas y se te acerca la gente a contarte mil historias, ¿no? Porque aparte tu experiencia ha sido un gran testimonio de inspiración. Y ese Mm, tipo de experiencia lleva a problemas en la intimidad, de acercarse en pareja, la imagen al verse al espejo con la cicatriz, sí hay procesos de reparación, estéticos, sí, quirúrgicos y más, pero inicialmente esto puede ser de mucho impacto y lo vemos en Millie, ¿no? Como Jess es la que la empieza a acompañar y al esposo le cuesta mucho trabajo. Sigue sucediendo, sigue pasando. Seguimos escuchando historias de mujeres que han sido mm, abandonadas por la pareja solo por el hecho de haber tenido este cambio físico, que lo sabemos es duro, no podemos ignorarlo, no podemos negar que ocurre y en algún momento ella inicia un proceso de rehabilitación, temas que son afines a ti, que los conoces, sí. carga una pelota, empieza a ganar un poco de fuerza. Esa parte de rehabilitación es importante en el cáncer, sobre todo de mama particularmente, Ethel. Sí. Fíjate que la rehabilitación en cáncer de mama básicamente hay puntos muy específicos. El movimiento de los brazos, cuando hay más, cuando te quitan algunos ganglios, que se llama, cuando está toda la cicatriz, se llaman como cuerdas de guitarra, que no puedes levantar el brazo porque se hacen como unas líneas del todo el tejido linfático, o sea, como no te podría decir exactamente qué es, pero un tejido como fibroso, que cuando me hicieron una mastectomía bilateral, lo viví y tenía que yo empujar las líneas para romper esa fibrosis, para poder levantar los brazos. En ese caso, lo que se hace en rehabilitación es lograr la posición, o sea, para lograr la posición para radioterapia, que es una Ok. posición con los brazos abiertos. Y obviamente sí tuve
pues los ejercicios para lograr el rango de movimiento de los hombros, de ambos hombros, porque tuve una mastectomía bilateral. Y mencionas algo muy importante de la pareja. O sea, sí hay un porcentaje muy, muy grande, no te puedo decir, no quiero mentir porque no me sé exactamente la estadística, que las mujeres son abandonadas por su pareja. Yo quiero decirte que yo soy parte de esa estadística. Yo tenía un novio en esa época que llevaba 8 años de noviazgo. Después de mi cirugía, yo todavía con drenajes, a la semana literal, me operaron un sábado, al siguiente sábado me cortó, porque ya le estaba yo dando muchos problemas. Esas fueron sus palabras. Entonces ya lo viví. Sí es como, no lo puedo creer, ¿no? O sea, me estás dejando en el momento más difícil de mi vida, sabiendo que mi esposo, ex esposo, pues se desentendió, que mis hijas de cierta forma eran adolescentes y una pequeña, que yo necesitaba pues una mano. Realmente yo de quien tuve todo este apoyo fue de mi familia, de mi madre, de mi hermana, de mis hermanos y de amigos muy queridos que después de las quimios me organizaban karaokes porque saben que me gusta mucho cantar y me cambiaba en ese momento, ¿no? Tomé muchos cursos que también los organizaban y me acompañaban, muchos cursos como de autoayuda, para saber qué era lo que me dolía, porque había cosas que no había sanado, pues yo creo que del abandono de mi exmarido que me dejó con 3 niñas, con toda la carga económica y de todo. Después me enfrento con esta situación de que mi expareja me deja, o sea, estoy hablando del novio después de mi matrimonio, que me abandona en un momento complicado y ahí soy acogida por toda la gente que me ama, que es algo bien importante que quiero comentarte, Agus. Ahí me di cuenta cuánta gente me ama, no sabía yo. No, siempre lo digo y yo sé que va a sonar un poco extraño, pero el cáncer para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida porque me hizo darme cuenta qué tan amada soy, me hizo florecer, me hizo, yo sé que suena un poco a cliché, pero como dicen, nadie sabe qué tan fuerte es hasta que ser lo más fuerte posible es su única opción, pues eso me sucedió. Entonces aprendí muchísimo y sí me considero una mujer muy resiliente, pero a diferencia de esta capacidad física, ¿no? De los cuerpos, de regresar a su forma normal después de haber sufrido presión, golpes o aplastamientos, pues yo recuperé mi forma, pero salí mucho más fortalecida de ello, porque tuve grandes aprendizajes. Y gracias, querida Ethel, de verdad. Admiramos y apreciamos mucho, porque la gente que nos ve y nos escucha en ocasiones considera que esto no se puede lograr, no se puede hacer, y en verdad estamos hablando de, como bien comentaste, el abandono de la pareja, la importancia del tema físico, la pérdida de la intimidad, la sexualidad, el abandono por completo incluso de las experiencias sexuales. La mamá de Mili constantemente se lo dice, le comenta, incluso le lleva en alguna de las quimioterapias alguna especie de bata como vintage para que se viera sexy para el esposo y más. Pero efectivamente esto que nos describes, la red de apoyo, el que te acercaras y que te dieras cuenta que a veces evaluar lo valioso de la vida tenemos que pasar por experiencias así como describes y esto que nos acabas de compartir, algunos psicólogos le llaman crecimiento postraumático y es a partir de una vivencia que amenazó tu integridad, tu vida, que la puso en riesgo, sobre esa misma construyes una condición para fortalecerte, para nutrirte e incluso para ser una voz que pueda llevar un mensaje que de nada serviría que cualquiera de nosotros en el ámbito de la salud hablara de que esto puede llevarse a cabo, a escucharte a ti, que has pasado por esa experiencia, que has tenido vivencias que voy entendiendo al momento que te escucho, como la película con razón
Sí, te toca tantas fibras, porque es cierto, la parte física, la parte de recuperarse, hay una complicación que todavía es frecuente en cirugía de cáncer de mama, que es el linfedema, que requiere sí, otro tipo de abordaje, una sí, malla, el drenaje, masajes y más, pero pues vemos que esto es real, ¿no? Lo que vemos a veces sí, en el cine, podemos decir, y tú y yo, seguro se queda corto con lo que es la vivencia, la experiencia, pero nos ayuda a darnos una idea. Gracias nuevamente por abrir tu corazón, querida Ethel, y llegando un poco a un momento en donde llega a pasar también que en el momento de enfrentar la situación que está viviendo Milly, tiene conductas de excesos, ¿no? sí. Como muchas personas dicen, Cuando se van en el esas taxi. conductas de irse en el taxi, de ponerse a beber, de tener intimidad con extraños, pues Sí, también que sepamos que es una forma de hacer frente al dolor, al sufrimiento, a la desesperación, a la indiferencia de la pareja, y posterior a esa escena que podría resultar entre simpática, se da una interacción con Jess, donde sí, pues le hace ver que todos quieren cuidarla, que todos quieren ver por ella y que Milly de alguna forma los había estado alejando, los sí. había estado separando de su vida hasta que quiero llegar a la escena 3 con el médico, cuando ella va a consultarlo por dolores de cabeza y como bien describes, ella llega con la esperanza de mándame unas aspirinas bien fuertes, mándame unos analgésicos potentes y Y nuevamente el no, médico pues la recibe con la con un amor. noticia de que exactamente, ¿no? Que eso las personas con cáncer durante todo el proceso pues evidentemente lo viven. Hay un término, es anxiety, ¿no? Como cada que me escaneo, cada que me hago un estudio, cada que llevo al médico mis resultados, pues está el temor de una recurrencia, está el temor de que vuelva a aparecer. Y es precisamente lo que le ocurre a Milly cuando se entera por parte del médico. ¿Qué te parece esta interacción? Sí, que tiene metástasis, ¿no? En la cabeza y que obviamente el cáncer se ha diseminado pues ya a su cerebro. Em, Quiero regresarme tantito, que eso es Ah, bien por importante, favor. lo que dices de los excesos, ¿no? Hay un momento, y a mí me pasó en relación, no tantos excesos, porque tenía 3 hijas que cuidar, pero sí hubo un momento antes de mi cirugía, que ya había acabado la quimio, pero que me iba a enfrentar a mi cirugía, una semana después, decidí irme con unos amigos a Europa. O sea, pero dije, no me importa si son, me fui una semana, realmente nada. Sí fue un exceso, por ejemplo, pues el boleto, como que dije, pues igual, o sea, tal vez me muero, entonces mejor vivo la Claro. experiencia. Y sí lo viví así, decidirme y fue un poco egoísta la, la decisión, que no me arrepiento en absoluto porque es algo que yo me regalé, que decía es que me lo merezco, siempre estoy pensando en los demás y estoy dejando de pensar en mí. Mis hijas obviamente bien, me las cuidaron, todo, pero fue un momento, una semana que dije, me voy a olvidar de todo porque viene un proceso complicado, sé que va a estar difícil la pérdida de mis mamas, y entonces es un momento que me regalé. Podría decirse de forma egoísta, si se puede poner así, que no lo veo así, pero mucha gente podría pensarlo, pero no, o sea, es algo que yo quería darme y que no me arrepiento en absoluto. Y que es Entonces, sí, vivir esa experiencia, querida Etel, es poder, porque es cierto, mencionas muy bien, estas enfermedades nos pueden abrir a la vida, nos pueden sí, abrir a tener experiencias, qué bueno que lo mencionaste y me ayudas a que no se me pase este detalle tan importante, porque no es que estemos hablando que a todas las personas van a pasar lo mismo y van a pasar lo terrible y van a sí, sufrir, no. Muchas, como nos estás describiendo, como te llegó a ocurrir, viven en esta experiencia renovar, encontrar lo que verdaderamente es importante, lo que es significativo en sus vidas. Me haces también recordar con esto que describes de la red de apoyo cómo
pues muchas veces la familia se cansa también, se agota también, y lo vimos un Sí, poco en el esposo y lo vimos un poco sí, en Jess. A Jess le venían problemas porque el esposo, sí. pues sí, es tu amiga y yo lo entiendo, pero Pero aquí eh, estoy. de momento le insinuó que el esposo había de ocuparse porque le dice Jess, algo así, no estoy citando de memoria, pero le menciona después de una llamada telefónica cuando ella ve que pues no puede dar de comer a los chicos, la ropa sucia el esposo no la ha Sí, lavado, hay un desorden en casa, le llama por teléfono para compartirle esta experiencia antes de que ella se vaya a pasar unos días con Millie. Le dice el esposo que debía ser quien le ayudara, el esposo de la propia Millie, ¿no? ¿Por qué sí. tenía ella que volverse a ir? Y también hay un agotamiento en los que cuidan. No, el burnout que mencionan, todo este tema de los cuidadores principales o los cuidadores primarios, que sí hay un desgaste brutal, la verdad. Por eso yo creo que hay que repartir. Sí. Sí hay un tema que vale la pena que te comente, Agus, es que yo no sabía pedir ayuda. Yo lo hacía todo sola. Iba en algunas ocasiones que no quería dar lata, porque siempre mi familia estuvo ahí. Una amiga en especial, que no sabes el recuerdo que le tengo, eh, que siempre estaba pendiente, que de repente, al pasar todo el tema con la expareja, ¿no? Que me dejó, se acercó muchísimo a mí y me dio su hombro, que la tengo que mencionar, Liliana, para mí fue una persona sumamente especial que siempre estuvo ahí, eh, que no llevaba tantos años de conocerla. Eso es algo que me llama la atención, así como fue Jess con Millie, de que desde que parieron, ¿no? Todo ese. Esta amiga tal vez tenía un año de conocerla, o menos, cuando tengo el diagnóstico. Entonces Ok. se abocó a mí y fue una gran ayuda. Y es lo que te digo, que de repente vi una red de apoyo brutal de gente que no tenía tantos años, pero que me tendieron una mano. Y yo, no queriendo dar lata, a veces no pedía la ayuda, la verdad. Híjole, qué fuerte, porque es cierto, Ethel, no sabemos pedir ayuda, no Sí, queremos que las personas sientan lástima por no, nosotros, esta parte de que sientan compasión. Lleva muchas veces a las personas, a diferencia de lo que tú te animaste a hacer, a recluirse, a sí, quedarse en casa, a no dar molestias. Y es cierto, porque ver en la calle una persona que trae un turbante, que se ve que es diferente y más si la conocíamos, llama la atención, dices muy sí, bien, voltean a verla, se le quedan viendo y eso puede llegar a ser demasiado incómodo. sí. Muy incómodo, y lo tengo que decir, Agus. Yo usé peluca, que también jugué con las pelucas, como un poco Milly con su Sí, mamá, es y muy buena jugué esa escena. muchísimo. Me ponía güeras, chinas, de todo, hasta que encontré una peluca que fuera más con mi estilo. Pero algo que yo no quería era dar lástima. Yo iba a trabajar con peluca cuando estaba calva, calva, para que la gente no se sintiera tan incómoda. Y había momentos en que me veían así de, como, ¿qué onda con tu pelo, no? Y le digo, pues, así, ya sabes, le hacía así, niña, ¿no? Y pues así de, Ok, pues es peluca, ¿no? No lo puedo ok. creer. Y entonces sí es algo que yo me dije a mí misma, no voy a dar lástima. Yo iba a las quimios entaconada, de trabajar, te digo, algunas ocasiones fui sola porque no quería dar lástima y porque no quería dar lata, tal vez porque me enteraba que mi mamá o mi hermana tenían algún compromiso, entonces yo no les decía que tenía quimios y me iba sola. Y cuando yo entraba a las quimios, que iba con mi catéter, que pues es un catéter que va hacia la vena cava, y yo salía ya conectada, la gente me decía, ¿tú eres paciente? Pensé que venías a pedir informes, porque yo iba entaconada, o sea, entaconada en vestido, como iba a la radio, a la tele, y esa es mi actitud. Insisto, no siempre, porque a veces en mi cama sola, ahí sí me enojaba un poco con Dios, decía, ¿por qué? O sea, y esto es bien importante, cuando ya le digo a Diosito, sabes que lo dejo en tus manos, ya si me voy a morir, pues ya me voy a morir, me relajé.
La parte de la aceptación que mencionabas, Sí, qué bueno que lo dices, la espiritualidad. La espiritualidad es un recurso fundamental porque dentro de los principales aspectos de la espiritualidad es dejar en manos de Dios sí, que se haga su voluntad y eso sí, quita y aligera y genera una sensación de descanso, de alivio, de tranquilidad, porque bien que nos comentas, a veces tomar la postura de enfermo y no vestirte y no sí. cambiarte y no arreglarte, que sepa la gente que nos ve y nos escucha que influye de manera Uh, determinante en tu estado sí, emocional, influye de manera determinante incluso en tu respuesta inmunológica. No estamos diciendo que quien lo haga se va a curar y quien no está destinado claro. a no recuperarse, pero en absoluto, esa parte que nos mencionas es fundamental porque asumir el rol de enfermedad y no hacer más y quedarse como en la culpa. Víctima. Finalmente es como Ujú, victimizarte, esto que le llamamos como autocompasión y háganme, denme, mm, tráiganme y sí, sabemos que hay personas que una vez que reciben el diagnóstico entran en esta dinámica, habrá que decirlo, no es que el cáncer sea el responsable de todos estos cambios, ya uno traía algo de cómo sí, hacía frente a la vida, pero esa parte que mencionas de cómo te vistes, cuál es el comportamiento y la actitud que tienes para no solamente esta situación, porque nos dejas ver claramente cómo es una tendencia con la que tú vives y has hecho frente a lo largo de toda tu vida y lo implementas, pero es muy cierto, vemos a Millie en varias escenas no dormir, sí. reflexiva, pensativa, con este humor que siempre tenía un humor negro por ahí muy peculiar que explotaba cada que estaba con Jess. Sí. Querida Ethel, yo me hacía más de una hora, dos contigo, voy a ir ya encaminando a cerrar. Pocas veces tenemos por diferentes motivos este espacio un poquito más allá de unos minutos, lo estoy disfrutando mucho y te agradezco nuevamente que nos des todas estas vivencias. Ya para llegar un poco al final del episodio, ¿qué te deja a ti? Déjame, déjame, Venga, es que sí es importante esto. ya esto es tu Hablando, gracias, episodio. hablando de la ropa, hablando de esa, de la actitud, hubo un momento que yo no me di cuenta que sí entré como en una depresión disfrazada, que fue básicamente cuando mi exnovio me deja, donde tengo que ir a recibir unos estudios, unos tratamientos, sesiones de una cámara hiperbárica, que tenía 10 kilos arriba por la cortisona que me daban Así es. y me vestía como muy igual, unos jeans y una camisa blanca, hasta que mis hijas me dijeron, oye, ma, ya, o sea, ellas me dieron la vuelta Mira, me dijeron, ya, 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 o sea, usted vístete de otra forma, vámonos para arriba, y entonces ahí fue cuando dije, ay, sí, pero sí, sí hay momentos donde me dejaba ir un poco con este dolor, porque realmente más que del cáncer, fue de esta situación de ser dejada en un momento donde no te esperas que una persona que según tú te quiere, te puede soltar, ¿no? Y claro, era y mucho el más dolor, importante que el tratamiento, que la enfermedad. exacto, el dolor de la pérdida, porque efectivamente se Sí, vuelve más importante, incluso la caída del cabello es a veces motivo para querer renunciar al tratamiento. sí, La pérdida de la pareja, esto que nos estás mencionando, hay quien sí, piensa, ah, tienes cáncer, es normal la depresión, es normal la ansiedad, lo cual pues nos damos cuenta que es normal que a ratos te sientas triste, sí, es normal sí, que a ratos te sientas enojado, tratando de entender qué ocurre. Lo que ya no es normal, que qué bueno que lo mencionas y me ayudas a mí a que no se me pase, lo que ya no es normal es querer dejar el tratamiento, tener sí, pensamientos de muerte, dejarte de seguir las indicaciones, los hábitos saludables que te permiten recuperarte, eso ya nos estaría indicando alertas, una alarma de, a ver, espera, sí, unos minutos está bien, un día dos se vale, pero cuando esto se vuelve persistente y permanente, ya estamos cayendo en una situación que es ahí donde, mira,
las personas en general, cuando hablamos de psicología y cáncer, nada más no les gusta. Así de por sí decir psicología, psiquiatría es motivo de Sí, yo no estoy loco, yo no así tengo un es. problema mental y se entiende poco lo que se puede abonar de manera positiva a la salud en general, a partir de la salud mental. Pero qué importante es que nos señales esto, donde pedir ayuda. Pedir ayuda, si bien está la familia, las ayudas espirituales, pedir ayuda a personas profesionales del área de la Sí, psicología, la salud mental y más, que puedan brindar apoyo. Los servicios clínicos se llaman claro. psicooncológicos y quien se entrena en estas áreas de cáncer y salud mental se convierte en psicooncólogo. Pero qué importante que nos digas otra vez que gracias a cambiarte de ropa, porque en esa ropa está Sí, la identidad de uno de nosotros, en este verte al espejo lo mejor posible, sí. en el ir con un atuendo en el cual has utilizado por tanto tiempo y esta ropa monótona, pijamas, Ujú. batas, porque lo vemos y ocurre y la persona entendemos que quizá ni tolere la ropa, pero que en la medida de lo posible hagan ese acto de Switch. reflexión. Ni siquiera lo decimos esfuerzo porque seguro se están esforzando una barbaridad, pero no todo esfuerzo que se haga va a dar resultados. Así es, estoy de acuerdo contigo y sí es importante la actitud. Hay momentos difíciles, pero que solo sean momentos. Precisamente, querida Ethel, ¿qué te deja la película? Ya te extraño. Ay, ya te extraño, me deja, pues me toca fibras sensibles por lo que viví. En el momento que ella se va para hacer pues sus últimos momentos sin dar molestias, que ojalá fuera así en nuestro país y fuera así esto es en Europa, pero no tenemos esas facilidades o no toda la gente tiene esas facilidades para hacerlo. Pues de cierta forma me gusta ese final. Ya te extraño, me deja el saber que lo que sucede son estas diferentes etapas, cómo las redes de apoyo son fundamentales, cómo también se vale de repente doblarse, ¿no? Claro. Pero no quebrarse. Por eso el tema, y estoy haciendo esto de Inquebrantable, es un libro que estoy haciendo y doy una conferencia que se llama Inquebrantable, la fuerza detrás de la adversidad. Me doblo, pero trato de no quebrarme. Y obviamente esto es a través de todas las adversidades que viví, porque no solo fue esta enfermedad, fue pues el abandono en mi pareja, fue sentirme sola con 3 niñas, con este temor de dejarlas pues a la deriva. Fue también el temor de cómo enfrentar económicamente esta situación. Pues es como un todo, pero me deja, eh, híjole, mira, me da hasta en el momento que ella fallece en paz, eso es algo que era como mi objetivo, estar en paz. Yo creo que dejando en paz todos mis diferentes círculos, no dejar nada pendiente para poderme ir en paz y sí lo intenté. Escribí, a todos les dije que los amaba porque no sabía si era la última vez que se los podía decir. Qué hermosas palabras, querida Ethel. Esto te Ujú. escucho y voy entendiendo muchas cosas de lo que hemos hablado y de la película. Y esto se llama el abordaje de necesidades incumplidas. Ujú. Efectivamente, hay un modelo que así se acerca de cubrir las necesidades de la persona para que vea cubiertas sus necesidades espirituales, sus Así es. necesidades financieras, sus necesidades sociales, sus necesidades de sus hijas, de sus hijos, de las personas queridas, de sus finanzas y más. Mira, qué hermoso lo que nos estás compartiendo. Mm, Y para que las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden claro. encontrar? Y más de esto que nos estás platicando. Con muchísimo gusto en mis redes sociales, Etel Soriano, y estoy a punto de lanzar un podcast donde ya estás considerado, si me haces Mm, favor de será un acompañarme placer. un día, donde vamos a estar siempre compartiendo estos temas abordados desde ópticas diferentes, abordados desde una cuestión más real, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer en mi programa de radio y televisión, en lo que comparto en las redes, un poco de lo que se vive día a día
tratar de guiar a la gente a través de los expertos, porque siempre me acompañan expertos con la información adecuada para que tomen mejores decisiones y mejoren su calidad de vida y sus entornos. Entonces, etelsoriano.com, ahí me pueden, es una página donde tengo mucha información, donde vamos a tener los programas y las redes también, donde comparto absolutamente todos los temas de salud y bienestar. Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que estás lanzando, como lo estamos de todo lo que estás haciendo. No lo olviden, seguir a Ethel Soriano en todas sus redes. Y Ethel, me ayudas mucho a poner nombre a las cosas, porque ahorita que te escuchaba, los cuidados paliativos forman parte de esas iniciativas que nos describes, que en la película vemos que en la figura de los hospicios pueden generar este confort y que a veces no se cuenta con esa infraestructura, bien lo mencionas, pero los cuidados paliativos podrían ser una oportunidad. Yo le pido a todos los que nos vieron y nos escucharon que tomen toda esta información que nos acaba de compartir Ethel. Si alguien, algún familiar o usted mismo está viviendo una situación como la que hemos mencionado, busque ayuda, acérquese a servicios de salud mental, sobre todo si hay algo de lo que hemos comentado. Recuérdenlo, se llama psicooncología, que es la parte psicológica y de oncología. Pues damos así por terminado el episodio. Síganos en redes sociales, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y nos pueden ver y seguir en el canal de YouTube de Cinequiatría. Querida Ethel, 1.000.000 de gracias. Un honor, querido Agus, y me siento muy honrada de haber podido estar en tu podcast. Gracias por considerarme y gracias a todas las personas que te siguen. Gracias a ti. Un abrazo grande. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.